biblioteca porque es posible que haya alguno de ustedes que les interese esto como área de estudio en el futuro, o tal vez no, entonces pueden seguir durmiendo. Resúmenes automáticos. Yo googleo, me aparece el URL y abajo un resumen automático. ¿Sí? ¿Cómo se hace el resumen automático? Mira, yo contrato un enano, lo pongo abajo de la computadora y lo pongo a leer y a leer. No. Utiliza las técnicas de tagueo, en forma automática ponen etiquetas sustantivo, verbo, ¿eh? Y existen algunas cosas bien sabidas, por ejemplo, que los sustantivos y los verbos tienen casi todos los conceptos que yo estoy transmitiendo. ¡Oh! ¡Qué importante! Entonces, de manera automática y con técnicas de probabilidades, que ahora no los voy a matar en menos a esta hora del día sábado, lo que hacen es automáticamente detectar cuál es la probabilidad de una palabra, o que una sentencia, o que un párrafo, esto en realidad se hace a nivel de párrafo, contenga la parte más relevante de todo un documento que a lo mejor tiene 3.000 palabras. Y que me da solo ese párrafo, que a lo mejor tiene 15 palabras. Para que yo tenga una idea del contenido. Bueno, acabamos de saber por qué me pusieron ese resumen. Obviamente, a veces le pegan, a veces no le pegan, porque esto es probabilidad. Y la probabilidad se basa en la repetitividad. Y o ustedes no se van a rascar la nariz 2 veces seguidas de la misma forma, o sí. Avísenme si algunos se han rascado 2 veces de la misma forma porque me espanto. O sea, todo lo que es dinámico, todo lo que depende de nuestras facultades humanas, es dinámico. Y por lo tanto el idioma también, por lo tanto usar teoría de probabilidades para inferir que siempre que digo una cosa digo la otra y entonces son lo más importante, también tiene su margen de error. Por suerte bastante pequeño. Hoy por hoy creo que nadie se va a suicidar por un resumen automático esté un poco desviado de su objetivo. Análisis del discurso. Una de las cosas que se hace para hacer clasificación automática de documentos en grandísimas colecciones como la web o como los data warehouses por ejemplo, de los gobiernos. No voy a hablar de los data warehouses y de las cosas clasificadas, vamos a hablar de las otras. Lo que estamos hablando es, por ejemplo, entidades como ANFIP o entidades como el Registro Nacional de las Personas, policía. A veces necesitan acceder a distintas colecciones que son realmente muy amplias, porque ustedes imaginen, ingenieros o futuros ingenieros, el espacio que tengo que tener de almacenamiento y la capacidad de recuperación de información de nombre, apellido, DNI, sexo, que puede ser masculino, femenino, indefinido, pasaporte, nacionalidad, estado civil, casado, divorciado, a punto de divorciar, en noviazgo, haciendo carita. ¿Sí? Y a eso agreguenle, tienen hijos, sí, tantos reconocidos, tantos no reconocidos, tantos por reconocer. Si ustedes empiezan a ver toda la información que solo el Registro Nacional de Personas, a las cuales yo he pertenecido, trabajo en un proyecto ahí bastante grande, imagínense, no había base de datos de ninguna marca, no quiero dar marca, de ninguna marca que fuera capaz de sustentar eso. Entonces uno necesita, de pronto, si tiene la información, la quiere acceder. Entonces tener mucha información y no poder accederla es lo mismo que no tenerla. Entonces el gran problema de hoy en día no es tener la información, no es tener los datos, es poder mirarlos y recuperarlos de una forma que no me tenga que pasar 100 años y volver un esqueleto atrás del ordenador. Bueno, eso es análisis del discurso. Lo que quiero establecer es el tópico. ¿Me interesa o no este tópico? ¿Me interesa o no? El tópico sería el tema, ¿no? El tipo de documento. Una de las cosas que me vinieron a consultar unos tribunales es el tema de los fallos, las resoluciones. Los abogados, que no salgan de la Argentina, los abogados tienen problemas de encontrar fallos que sirvan de precedente. ¿No tanto? Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A partir del interior, del texto, del cuerpo del texto, de una resolución, bueno, a partir de ahora, el fallo del juez fulanito que me va a servir para mi juicio, nunca lo voy a acceder porque está en una colección tan grande que salvo que lea uno por uno no voy a hacer. Entonces, en cambio, si busco fallos que tienen que ver con, no sé, popó de perritos y yo necesito depender por qué mi perrito le hizo popó en la puerta, bueno, entonces voy a tener que buscar por contenido y de una manera no exhaustiva, porque si no, lo vuelvo a decir, imposible. Entonces,
Contenido, el tipo de contenido, tipo de texto, ¿es un fallo? ¿No es un fallo? ¿Era una resolución? Eso los abogados lo necesitaban. ¿Sí? Bueno, tipo, contenido. Traducción automática. Seguro que nadie ha usado el Google Translator. Somos todos egresados de la Cambridge. Bueno, la traducción automática, cuando nos encontramos con un documento, con una página que nos dice algo en otro idioma, a veces viene muy bien cortar, pegar. Y no hay quien, he encontrado algunos colegas que lo usan también para fabricar papers en inglés, pero la verdad queda bastante desastroso. Traducción automática consiste en agarrar mi idioma, es bastante difícil, una sentencia en castellano, español o como le quieran decir, una sentencia en inglés, y hacer que esto se convierta en eso. No es fácil. En el medio yo tengo que saber mi sustantivo en qué se va a convertir allá. El ordenamiento. Ustedes saben que, por ejemplo, en inglés invierten, y le digo en otros idiomas. Si se transforman más de una palabra, si hay palabras que desaparecen. Si yo estoy hablando del pasado perfecto, si existe el pasado perfecto, o como en el alemán me sonaron, existen no sé cuántas variantes más. ¿Sí? Bueno, todo eso se llama alineación. El proceso de alineación es una cosa que puede volver loco al más pintado. Entonces, saber cómo transformar una cosa en un idioma en el otro se puede hacer con razonable precisión. Google lo hace, por ejemplo, pero no le pidan demasiado porque muchas veces, ¿qué hace? Para cubrirse las espaldas pone una serie, le propone una traducción, le pone una serie de otras cosas que también podrían ser buenas alternativas estadísticamente hablando, para esa misma frase. Mi consejo, aprendan inglés. Pero bueno, sí, la falta de pan, bueno, son las tortas. Bueno, ese tipo de contextualización, ¿por qué me traduce cualquier berenjena a veces? Por la sencilla razón que le falta la pragmática y le falta la semántica. Ningún sistema de procesamiento del lenguaje natural realmente interpreta lo que está manipulando. Las palabras son como pequeños strings que se usan probabilísticamente. Y ese es el problema. Entonces, cuando yo quiero traducir, no pasa. Segmentación morfológica. Esto es algo así como agarrar un texto, ver cuáles son sus partes y tratar de ver si esas partes están bien escritas. Entonces se hace, por ejemplo, esas correcciones. Usted quiso decir, quiere decir nada o te equivocaste. Bueno, eso se hace con esta. También se usa mucho en traducción automática. Entity recognition. Esto lo hacen mucho las empresas. ¿Saben para qué? ¿Quién se dedica a esto? ¿Quién se dedica a lo otro? Utiliza la técnica de tagueo para saber, por ejemplo, el nombre de las empresas que se dedican a algo, en qué textos están, entonces van y linkean, buscan información de esas empresas. Automáticamente dentro del discurso se reconocen los nombres propios de empresas, por ejemplo, o de personas, o de productos, o de lo que yo quiero. Producción de la lengua natural, que es un poco lo que nos va a llevar hoy, es el tema de, bueno, yo tengo mi sistema que tiene información para transmitir. ¿Cómo hago para que mi sistema me lo dialogue? Como si fuera el profesor de la cátedra. ¿Sí? Entonces, que me explique algo, el lenguaje natural, por hoy no se ha logrado. ¿Sí? Comprensión de la lengua natural, esto que les decía hoy. Hay muchas cosas que hacen que algo que yo recibo en forma oral o en forma escrita sea muy difícil de interpretar. Y CR, ¿saben lo que es un OCR? Sí. OCR, Optical Code Recognition. ¿Ustedes escanean? Exacto, escanean y lo quieren transformar en texto de manera automática y quedan unos chiribolos horrorosos. Bueno, en el ICR los transforma automáticamente a palabras que sean reconocibles en el idioma nuestro. Entonces, cuando encuentra un chiribolo, hace segmentación formológica. Hoy es sábado, chicos, ¿qué pretenden? Morfológica. Y a partir de ahí detecta el error. Detectado el error, va a un diccionario. ¿Alguien conoce el Thesaurus? El Thesaurus es un diccionario inglés. Vayan ahí, está buenísimo, porque le dice una palabra lo que significa, los sinónimos, antónimos, distancia conceptual hacia otras palabras. Bueno, el tema es que nació justamente como un diccionario para estas cosas.
yo necesito un diccionario que me diga cuáles son las palabras correctas. Entonces, si yo vengo con una palabra que ha sido segmentada y que se ha sido detectada como un carácter extraño, me voy al diccionario, al sector del diccionario, busco si coincide con la palabra más parecida a la que yo tengo con mi error, esa la reemplazo. Nuevamente, esto es probabilístico, así que a veces le pega, a veces no. Bien, eso es el ICR, a diferencia del OCR. Se usa, por ejemplo, este proyecto de los DNI, cuando tuvimos que hacer la transcripción desde los certificados de nacimiento automáticamente escaneados y llevados por ICR, se subían a todo el sistema. Y todas las partes del sistema. Bastante duro, les puedo asegurar. Uno siempre se le pega. Bueno, Tally. Bueno, todo lo que sería POS es Part of Speech. Significa es algo hablado, un discurso al cual nosotros le estamos dando, ¿vamos bien con al cual nosotros le estamos poniendo tags o etiquetas. ¿Para qué? Justamente para trabajarlo en traslación, o sea, traducción, en convertirlo en texto escrito. Es la part of speech. Es toda una técnica que lo que hace es agarrar el lenguaje oral. Y nuevamente, cuando ustedes están hablando con la telefonista, diga tal cosa, diga tal otra, así diga tal otra, y dice, uy, ¿cómo hace para entender? Qué bárbaro. Es una máquina y me entiende. No, hacer estas cosas, ¿sí? Segmentan fonética, usan bastante matemática, y ahí parten hacia un diccionario donde les dice, no, lo que dijo esta palabra es una. ¿Sí? Bueno. Answer questions. Bueno, esto se hicieron algunos prototipos, ninguno funciona bien, la verdad que es un desastre, pero el tema es que si yo quiero poner un contestador automático donde tengo que poner 1, 2, 3, y es una viejita octogenaria, pobrecita, me va a mandar a freír churros a la feria. Y el tema es que yo quiero que esa viejita también pueda de pronto hacer una consulta de tiempo o comprar un pasaje de manera automática. Entonces, ¿qué hago? Intento de ciertas preguntas que yo las puedo segmentar con POS, que ciertas preguntas se contesten de forma automática, y si no, la derivaré a un operador. ¿Sí? Entonces, bueno, no funciona muy bien porque la verdad que no detectan todavía bien las cosas. Pero bueno, y el otro sentiment analysis, entre otras cosas, lo que hablamos ayer de opinion mining, qué opina la gente, cómo, por qué, que es toda una técnica de también detectar probabilísticamente qué es lo que dijo una persona, de quién y quién lo dijo. Bueno, los problemas más importantes, que ya un poco se los fui adelantando, es el tema de la semántica, que cómo interpreto yo la frase que me acaban de decir, la ambigüedad sintáctica. Esa frase es bastante, es un prototipo de una ambigüedad semántica que dice Juan mira la lupa en la plaza. Entonces puede interpretar al menos de dos formas. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme alguna de las dos formas? Bueno, ¿cómo? Que Juan puede o no estar en la plaza y la lupa está en la plaza y Juan la está mirando. Esa es una. La otra es que Juan está en la plaza y mira una lupa. ¿Se entiende la diferencia? Las dos cosas se entienden igual. Desde el punto de vista de computación lingüística, esto se deriva en tags, etiquetas de sustantivo, verbo, y eso se construyen árboles. Los árboles de una semántica es distinto al árbol del otro. Uno está tendado con sus ramas hacia la izquierda, otro hacia la derecha, según la semántica de la actividad. En computación lingüística esto es una ambigüedad. ¿Cuál de los dos árboles voy a decidir que corresponde la interpretación de esta frase? Nuevamente volvemos a la probabilidad. Yo hasta ahora le estoy vendiendo como son bárbaro y hasta ahora nadie me preguntó, ¿y esa probabilidad dónde la saco? ¿De dónde se les parece a ustedes que puedo sacar la probabilidad para definir cuál de las dos semánticas puedo estar interpretando? Le pregunto al vecino, le creo a Dios y digo, bueno, esta es la probabilidad. Amén. ¿De datos? Datos. Bien, eso sonó muy ingenieril, ¿eh? Muy bien. Datos. Datos. ¿Qué datos? Datos. ¿Qué tipo de datos puedo llegar a tener? Textos. Estoy hablando de lengua. Textos. Bien. Entonces voy a tener una colección de datos. Esa colección de datos son sentencias.
A esas sentencias las voy a tener que taguear, ponerles su correspondiente, si son sustantivos, verbos, categorías sintácticas. ¿Sí? Y voy a tener que entrenar con eso y sacar la probabilidad de que venga tal cosa si no esta otra. Y no solamente, la probabilidad de que un sustantivo venga a un verbo y además que el sustantivo sea este. Se saca con probabilidades. Ahora, yo les digo, ¿cuántas veces al día ustedes repiten la palabra lupa? Casi nunca, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de datos con los cuales yo voy a tener que entrenar para que sea estadísticamente significativa la probabilidad de decir la lupa después de Juan Mira? Complicado, ¿no? Van a tener que ser muchos. Bueno, ese es el problema que tenemos. Tenemos que entrenar con mucha información y aún así las probabilidades no resultan muy precisas. Bien, pragmática. Si yo digo, ¿puede darme la sal? El otro me dice, sí, por supuesto, yo puedo darle la sal. Como habilidad. ¿Alguien espera que yo le diga eso y no le alcance el salero? Este es un tarado, ¿qué me dice? Dame la sal. ¿Sí? Pero yo no le voy a decir, dame la sal. No, ¿podría darme la sal? Sí, yo podría. Algo le falla, ¿no? Bueno, esto, que es la pragmática, yo estoy usando el lenguaje de una manera perifrástica, o sea, yo estoy tratando no de decir literalmente, ¿vos tenés habilidad de darme la sal? No, le estoy diciendo, dame la sal. Bueno, esa divergencia en la pragmática, el sistema automáticamente hoy por hoy no lo puede detener. ¿Cómo se complicó esto? Además hay errores de dialecto, porque yo sé que somos todos perfectos, pero a veces alguna letrita se nos escapa. Y pongo alguna R de más, una S por una P. Bueno, eso en un sistema informático no es trivial. Slang, dialectos. El slang es un dialecto de una comunidad cultural. ¿Qué es un dialecto? Es una forma especial de nuestro idioma, caracterizado porque, por ejemplo, son todos piamonteses, son todos romanos, o son todos de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, son todos entrerrianos, son todos patagónicos fueguinos, ¿sí? Y mal que mal, uno habla de una forma distinta. Hablamos del mismo idioma, pero usamos distintos subconjuntos o de distintas formas a lo largo del tiempo. Bueno, eso es una especie de dialecto. Y el slang sería el dialecto que utilizan, por ejemplo, los ingenieros, esa comunidad extraña de ingenieros. O el dialecto numérico. ¿Sí? Bueno, esos no son cosas triviales, porque si estamos hablando con probabilidad, la probabilidad de decir sutura en un médico no es la misma probabilidad que lo de yo. Olvídense, no lo voy a decir. Yo he escuchado a mi marido que es médico decir, voy a suturar la almohada. Les cuento, mi perrito fue a vacacionar conmigo y se la agarró con la almohada y la almohada de así quedó así. Y bueno, el marido, yo no tenía tiempo porque tenía que estar limpiando otras cosas, y bueno, se puso a suturar la almohada. Dicho en mis términos, a coser la almohada. Quedó la mitad de la almohada porque una almohada decente para una cabeza normal. Bueno. Aplicaciones, como decíamos, tenemos muchas, pero hay muchas más que esta, como por ejemplo, vender un resumen automático, clasificación automática de documentos, estoy en un diario, en un museo. ¿Sí? Ustedes ven que ahora la moda de los museos llevarlos, por ejemplo, al área virtual, ustedes tienen la biblioteca del museo. Y bueno, ustedes necesitan clasificarlos, como te voy a clasificar uno a uno, no me vuelvo loca. Búsquedas inteligentes, ¿sí? Yo quiero hacer una búsqueda complicada con muchos detalles, bueno, necesito este tipo de cosas. Las interfaces hombre-máquina, ¿por qué voy a escribir? Voy a hacer como Star Trek que le hablan a la máquina. No sé si la vieron en una de las últimas que decía, le hablaba a la máquina y estaba en el siglo XX, entonces le dice, no, con el mouse, entonces le hablaba al mouse. No creo que lo haya. Bueno, el tema esto de la interfaz de máquina se entiende, y ahí tienen todos los electrónicos, los mecánicos, los físicos, los informáticos, un gran desafío, hacer dispositivos para que hablemos con las máquinas. ¿Por qué vamos a usar texto de nada más? Yo no te voy a decir a vos, te voy a escribir hola, ¿cómo estás? No te voy a decir hola, ¿cómo estás? Es tan antinatural. El problema es que el origen de las computadoras, nosotros
hasta codificábamos el binario por poco. Bueno, no el binario, en Assembly que casi lo mismo, igual seguro. Y hemos ido con los años corriéndonos hasta las interfaces más humanas. Gráficos, dibujos y el habla. Falta el habla. ¿Sí? Bueno, esa interfaz hombre-máquina le corresponde a la generación de ustedes desarrollar. Chatterbox o bots conversacionales. Bueno, vamos a ver que los chatterbox surgieron como una especie de desafío o broma de una especie de psiquiatra que era un genio, porque además le encantaba, era fanático de la ingeniería, y él decía que esto del psicoanálisis era todo un chanterío, porque claro, yo te digo, me siento mal. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque el otro día me caí en la calle. Ah, ¿sí? Cuénteme más de eso. Y me caí en la calle, ¿qué querés que te cuente? No me diga, y siga. Decime algo. Ajá, ¿y por qué? Entonces si uno va rayado, termina doblemente rayado o cuadriculado, como lo quieran hacer. Bueno, entonces a esta persona le gustaba la técnica de psicoanálisis y inventó, dijo, esto es lo mismo que poner un robot a contestar automáticamente estas pavadas. O sea, volver a preguntar lo mismo que dije y le diga, continúe, qué interesante, lo hace una máquina. Y ahí surgió el primer chatterbox, era un psiquiatra. Lo peor de todo es que se engancharon algunos a dialogar con el psiquiatra y creían que era una persona del otro lado de la web. Igual que hasta presentó quejas porque el psiquiatra le daba mucha bolilla. Entonces, no tengo tanto frío. Bueno, lo vamos a ver, un diálogo de este psiquiatra y después vino la contraparte, otro que quería gastar a y que puso a un neurótico paranoico. Y después también se los pusieron a dialogar entre los dos. Bueno, las cosas, obviamente el paranoico era más difícil de simular porque para ser paranoico vos te tenés que hacer una serie de hipótesis internas y no podés contestar cualquier cosa. Entonces ya se empezó a complicar un poco más el juego, pero igual todos adolecen de la lógica del discurso. En algún momento pincha. En algún momento se manda una frase que uno no diría. Bien, seguimos. ¿Cómo se implementan los sistemas que elaboran lenguajes basados en los lenguajes escritos u orales? Bueno, nosotros antes teníamos listas como casi exhaustivas. Sí, dijo tal palabra, o dijo tal palabra y después dijo tal cosa, entonces contestar esto. Sí, vino un verbo y después vino un sustantivo y además el verbo termina en ar, entonces es un sustantivo. Ahí surgieron cosas, algunas se siguen usando en los buscadores actuales, como las técnicas de estilo de Porter. Porter era uno de los preclaros que lo que hacía, él no empezó con el inglés y ahora está en casi todos los idiomas, agarraba una palabra, le sacaba los prefijos, los sufijos y decía el significado de la palabra es nada. Bueno, más o menos le pegó, no era tan así, pero hoy por hoy arrimó tanto el bochín que por hoy se siguen usando esas cosas. Prácticamente no existe una que no lo use. Actualmente se utilizan cosas más complicadas como el machine learning o el aprendizaje automático, que requiere a veces usar teoremas como el de Valle, siempre aparece el muchacho humano, y utilizar lo que se llama cadenas de Markov, ¿sí? Que basan esto en la teoría de que algo vuelve a producir sistemáticamente otro algo, lo cual no es muy cierto en nuestro idioma. Siempre que digo hola, no digo qué tal, o sí. Me van a decir, hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿todo bien? Entonces, imagínense, yo puedo producir tanta infinidad de cosas. Bueno, el Machine Learning se basa en las técnicas más exitosas, como el IBM1, el IBM2, nombres de técnicas. Estas técnicas se basan principalmente en estas cadenas de Markov, la repetitividad, ¿sí?, de una cosa. Y hay otras que son más heurísticas, ¿no? Mezclan estas probabilidades con recetas de cocina del mejor estilo antiguo. Lo que yo les traigo es otra cosa de Machine Learning, que no es ninguna de estas dos alternativas. Bueno, la ventaja de trabajar con esta metodología que es la actual, bueno, lo más importante es que puedo generalizar. Cuanto más casos tenga, supuestamente voy a generalizar mejor, porque hay más alternativas.
Además del hola, voy a tener el hola, ¿qué tal? Entonces voy a tener mejor capacidad de inferencia. ¿Qué significa inferencia? Es poder predecir a futuro qué es lo que va a venir o cómo tengo que seguir el diálogo. Y hay una mejora bastante razonable a medida que yo voy agregando más casos. Pero el problema es esto que nosotros hablamos. Un lenguaje no es totalmente generalizable. ¿Por qué? No es lo mismo el que habla en la cuna de Atacama que en Ushuaia. Hablamos distinto, o por ahí en Colombia, o por ahí en Venezuela, o por ahí en Uruguay. Bueno, entonces esto no es totalmente generalizable. Y además, si lo generalizo, pierdo la capacidad de hablar en un dialecto o de hablar en un slang. Y esta mejora, además, por más datos que yo le dé para entrenar, nunca se va a estabilizar en determinado momento, nunca va a alcanzar el tope que yo estoy buscando. Y por lo tanto, nunca va a llegar a ser del todo preciso. Y acá viene entonces lo que les traigo de nuevo, que es una teoría que ya les digo está totalmente en contra o complementaria a toda esta forma de pensar el razonamiento. La teoría se basa en algo no probabilístico, sino en algo que tiene que ver con un concepto más previo, que es cómo hacemos nosotros para producir el lenguaje. Yo tengo que entender cómo hacemos nosotros para poder hacer que una máquina razone similar. Bueno, entonces ahí lo que tengo que hacer es tratar de generar una especie de mini cerebro informático. El objetivo entonces es obtener información no evidente, que es cómo produzco yo una sentencia, cómo entiendo yo una sentencia, pero siempre partiendo de la realidad. Mi sistema va a tener que aprender de algún lado esto. Entonces la idea es imitar el aprendizaje humano. Nosotros aprendemos el idioma de chiquitos, hablando el idioma. Mamá nos dice mamá y uno lo mira con una cara diciendo sí, ya sé que sos mamá, pero uno no lo puede decir. Y después mamá y tanto rompe que al final termino diciendo bueno, está bien, mamá. ¡Ay, nena, ya sabe hablar! Yo solo hablar 5 idiomas y yo solo sé decir mamá. Pero no me importa, las madres somos así. Aprendemos reforzando, repitiendo, con datos externos. Hasta que llega un punto en el cual podemos producir o inferir nuevas cosas. Bueno, ese es una especie de el objetivo de esta nueva metodología. Lo otro es tratar de simular este nivel de entendimiento en niveles de abstracción. Ustedes no sé si estarán al tanto de que en algunos tipos de lesiones cerebrales hay cierta parte del agua tengo ganas de tomar, cierta parte del habla que se ven afectadas y otros que no. ¿Alguno tiene alguna experiencia de ese interior? Bueno, yo tengo un caso bastante cercano de una persona que tuvo un problema y esta persona le falla el input y el output, por decirlo de alguna forma, pero el razonamiento lingüístico está intacto. Entonces habla y parece que está hablando en esperanto, no sé, una cosa extraña, nadie le entiende. O escribe y escribe una cosa extraña. Pero sin embargo, él llega a entender la mayoría de las veces. Y si uno refuerza, llega a reconstruir todo el mensaje y después puede responder. Y uno más o menos va tratando de decir qué quiso decir. Ahí llega. Existen partes en las cuales las dislalias, o sea, hay ciertas como problemas en la producción del lenguaje que también vienen por ciertas zonas del cerebro afectadas, por operaciones, enfermedades, congénitos. Bueno, todo esto lleva a pensar de que hay una especie de localización o focalización de estos niveles de abstracción. Esto también se simula acá. Y, por otra parte, la estrategia en general es tener una especie de patrón. A partir de todo el aprendizaje que se va haciendo con la exposición al idioma y generando un patrón interno de cómo es ese idioma. Un patrón dinámico, un patrón vivo que evoluciona en la medida de que este sistema o el prototipo va siendo expuesto a nuevas sentencias, a nuevas formas de proyectar.
Construimos el modelo, usamos las muebles morfosintácticas, hemos sacado algunas estadísticas, y una de las cosas en las cuales estamos nosotros ahora trabajando es justamente en qué consecuencias tienen cosas como el bilingüismo precoz. ¿Saben qué es el bilingüismo precoz? Estas madres que nosotros tenemos, nuestros hijos son perfectos. Entonces, ¿qué hacemos? Que estudie, le saco el biberón y le pongo el alemán, saco el biberón y le pongo el inglés, que estudie 5 idiomas antes de empezar el colegio, que aprenda no sé cuántas cosas. Bueno, en lingüística, al menos desde el punto de vista de nuestro modelo, eso no es bueno. Y viene a ser apoyado por algunas teorías psicolingüísticas y después fueron dejadas de lado por cuestiones de moda y creo que también algunos intereses comerciales. Pero el tema es que hay un gran negocio acerca de esto, de haga que su hijo hable 2 idiomas antes de los 12 años, que sea más inteligente, que sea más feliz. Bueno, yo tengo un hermoso capítulo de un libro que está siendo publicado ahora en Estados Unidos, que dice, estadísticamente, muchachos, no, tienen que aprendan primero su idioma, su construcción de entidades abstractas, su capacidad de razonamiento abstracto va a ser mucho mejor, a igualdad de inteligencia. ¿Me vuelve tonto aprender un segundo idioma antes de los 12 o 13 años? No, tu cerebro se está adaptando para ser más eficiente en aquello que yo le estoy pidiendo que sea más eficiente, en la producción lingüística. Claro que eso no es gratis. En detrimento, las matemáticas me van a costar más. Y no soy menos inteligente. Estoy usando distinto mi cerebro. Y eso sería una de las explicaciones que yo en persona tengo de por qué cada vez tenemos menos ingenieros. Me cuesta el doble. A usted le va a costar, según esta teoría, el doble aprender las mismas matemáticas que yo tengo. Pero no porque sean más tontos. De hecho, no creo que lo sean. Creo que estamos evolucionando hacia generaciones muy inteligentes. Pero su cerebro está adaptado para otra cosa. ¿Sí? Entonces, mi mensaje, al menos de las estadísticas de las cosas, los resultados que estamos obteniendo son bastante serios. Y lo estoy transmitiendo a la comunidad, pero todo un negocio tan bien montado. Es muy difícil revertir esto de los colegios bilingües, al menos en los primeros años. Aprendamos el castellano, usemos el castellano y vamos a poder elaborar los conceptos abstractos, como las matemáticas, las lógicas, las estadísticas, de la manera más sencilla. Vamos a tener los esfuerzos, entonces nos van a gustar más, entonces las vamos a seguir más. Uno no sigue lo que más le cuesta, ¿no? Es una cosa tonta. Si yo no puedo escalar ni un escalón, yo soy bastante torpe en eso, no voy a dedicar al alpinismo, no, al alpinismo como le quieran, yo no voy a escalar nada. Lo más que puedo escalar es una banquetita para alcanzar una repisa. Y lo más probable es que me quede en 30 segundos. O sea, no, es algo natural. Uno optimiza los procesos a los cuales naturalmente tiende. Ahora, si uno está forzado por lo que se llama la inteligencia, científicamente demostrado que, por ejemplo, el uso del lenguaje en los bilingües precoces es más rudimental. El lenguaje nativo. No estoy hablando del otro. Bueno, sigamos. Estos modelos se basan en una teoría que estuve desarrollando que se llama web morfosintáctica, con lo cual los matemáticos venían una cara. Les voy a explicar primero lo que es una web. Una web, ¿alguien sabe de Fourier acá? Vamos para atrás. Bueno, algo. Bueno, bien, acá es bien honesto. Ha visto una materia, ha probado Fourier y dice que algo le ha quedado. Hay que ser honesto en la vida. Cuando yo tengo un fenómeno físico, lo puedo representar con un comportamiento de una señal, que puede tener cualquier forma. Puede tener esta formita, bueno, en el caso de ustedes, ¿sí? O puede tener así, como el sonido, los voltajes, todas esas cosas son formas de ondas. Bueno, hay un hiato llamado Fourier que dijo, bueno, vamos a representar matemáticamente esto con numeritos. Y así lo que hizo es encontró una forma, a través de un montón de términos de Fourier, de poder describir la forma de esta señal en forma matemática. Para hacer eso se valía de funciones seno, funciones coseno. ¿Sí? Y decía, es alta porque agarro tal función coseno, la multiplico y se la sumo en esta ecuación y justo ahí puedo dibujar este pedacito. Ahora le sumo esta función seno, modificada ligeramente así,
y queda todo este pedacito. Y ahora le sumo otra función coseno y queda la otra. Y van reproduciendo la forma, el perfil de esa serie. ¿Me siguen hasta ahí? Eso se llama descomposición de Fourier. Entonces usaban senos y cosenos para explicar un perfil de un fenómeno físico, de una onda. Esto se puede usar para sonidos, para imágenes, tensiones, para lo que ustedes quieran. ¿Sí? La serie, lo que yo pongo. Otra vez se me durmió. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una señora llamada Daubechis que le gustaba mucho jugar con los números y dijo: ¿por qué tiene coseno? No, batió el tablero, algo que hablábamos ayer con los chicos. ¿El por qué? Investigador, ¿no? Preguntarse siempre el por qué. No, ya estaba todo bien, si Fourier tuvo un éxito bárbaro, fue el matchman de la época y de varias épocas seguidas. Hoy por hoy hay muchos seguidores, algunos detractores, pero se usa mucho Fourier. Bueno, esta mujer Daubechis vino con su mejor cara de perejil y dice: vamos a usar otra cosa, vamos a usar una función cualquiera. Cualquiera, bueno, no. Empezó a probar y encontró que había cierto tipo de funciones que podían reemplazar a los senos y a los cosenos, y esa función la llamó funciones madre. Entonces, en vez de hacer los términos en función, la descomposición en términos de Fourier, hacía descomposición en términos de funciones madre. Multiplicaba estas funciones madres con ligeras modificaciones, igual que con un seno, como les expliqué recién, pero con otra función llamada función madre. Descubrió varias cosas. Primero, que podía llegar a hacer unas descomposiciones mucho más potentes que las que hacía Fourier, que eran mucho más compactas en algunos casos, y además que podía tomar niveles de abstracción de la descomposición y hacer una especie de resumen al nivel de resumen que él quisiera. Muy resumido, más o menos resumido, y además que podía ver perfiles y podía sacar más información no evidente en la imagen. Y las descomposiciones en teoría de imágenes y todo lo que es procesamiento de imágenes, por eso se usa mucho Waveless, se siguió usando y empezaron a experimentar, y veo como es este chichi nuevo que todo el mundo usado, y se encontró que en algunos casos funcionaba mejor, de otras peor, y se empezaron a ver otros tipos de Waveless de otros investigadores, que algunas eran simétricas, otras asimétricas, algunas servían para cosas muy frecuentes, otras para cosas muy amplias, otras para cosas con mucha información de fondo. Y la verdad es que era con 3 pasos matemáticos, a lo mejor se obtenía una cosa mucho más eficiente y más compacta. Bueno, de eso yo algo he publicado, hoy no lo traigo más detalles, porque lo único que me interesa es que tengan el concepto de que es una web. Perfecto. Y yo decía, estamos discriminados. Los que nos dedicamos a la lingüística, si no somos un número, no somos nada en este universo. Entonces, que se me ocurre una forma de traspolar este concepto a la parte textual y lingüística. Entonces dijimos, vamos a obtener los mismos objetivos, ¿sí? Distintas escalas, distintas formas de descomponer, pero lo vamos a hacer con textos. Complejo, ¿no? ¿Y esto? Bueno, ahí es donde nacen las Waveless morfosintácticas. Oh, me salió una aplicación, que ahora sí no me doy cuenta. Bueno, la aplicación sería la aplicación en castellano. En el caso de las Waveless son cosas como señales. Y en el caso de las morfosintácticas son textos. ¿Cómo se hace la transformación? En un caso es matemática, simple aplicación matemática, porque ya estoy en números. En el otro caso tengo que remontar del texto a los números y recién ahí aplicar una descomposición. Por eso la descomposición es más heurística, o sea, una receta de cocina sistemática que genera lo que se llama un sesgo heurístico. Cada vez que yo aplico un heurístico estoy reorganizando mis datos de una manera tal que estoy olvidando ciertos detalles. Los detalles que yo deliberadamente decido dejar de lado en pos de recuperar la esencia, eso se llama sesgo heurístico. ¿Sí? Hay distintas formas de hacer sesgos heurísticos y por lo tanto dejar de detalles de distintos tipos y quedarme con distintas formas de resumen. La unidad, en un caso tenemos la frecuencia, los hertz, y del otro lado una unidad llamada S, estructura de composición interna, que es una estructura que después termina en un grafo, con dominio. En el caso de las Waveless, tenemos todo tipo de datos, siempre y cuando sea
numérico y en el otro caso textos. Granularidad, o sea, ¿hasta qué punto puedo yo hacer que esta descomposición sea más fina o no? Bueno, en el caso de las muebles tradicionales tengo escalas de granularidad, ¿sí? Puedo definir distintos grados de descomposición. Y en el caso de las muebles morfosintácticas, la granularidad se concibe como grados de abstracción, desde lo meramente textual hacia lo semántico. La descomposición se descompone una cierta función en el tiempo que se transforma en una sumatoria de coeficientes. En el otro caso se descompone ya no una función. Una cosa que me olvidé decir, Fourier tenía ciertas restricciones que las Weber, si no las tiene cualquier tipo de función, sea o no continua, es descomponible en Weber. Y además, bueno, tiene otras cosas más que ahora no estoy sentido. Pero lo otro descompone textos. ¿En qué cosas? En dos dimensiones, lo que llaman ESI, que sería algo así como modelización de contenidos, y ESE, que sería modelización de uso del lenguaje, de estructuras de praxis. En un caso, el patrón es la wavelet madre, que es lo que hizo esta mujer de Ovechi en función del seno y del coseno. En el otro caso, lo que se llama tabla de filo.